11 de la mañana y 32 minutos, seguimos aquí en Franja Electoral, un programa dirigido para todos nuestros oyentes de Lima Sur a través de Radio Estéreo Vía, tu radio comunitaria, y estamos aquí conversando con Nino Jonathan, Dante Abad y Hans Herrera, unos amigos comunicadores que están trabajando en la labor de prensa. Y Dante, también queremos un poco ver tu apreciación, tu comentario con respecto a esta nueva conformación del Congreso de la República. Tenemos nuevos parlamentarios copados por Fuerza Popular de Keiko Fujimori, seguido del Frente Amplio y PPK. Sí, ante todo para pisar tierra, ¿no? O sea, porque yo siento que hay un discurso triunfalista y todo, inclusive parte discrepo casi con el 50% dicho por el doctor que tuvo la amabilidad de la entrevista primera. Si tuviéramos a 10 peruanos y 10 electores aquí en la radio en este momento, a 10 electores, 2 no hubieran ido a votar el día de las elecciones. 2 de esos electores hubieran votado en blanco o viciado, es decir, 4 de 10 peruanos han votado en blanco o viciado o no han ido a votar. Si hubiéramos estos 10 electores, 3 hubieran votado por Keiko Fujimori, 3 nada más. Uno hubiera votado por PPK y uno por Verónica y los otros por los restantes. Esa es la conformación. Entonces, ¿con qué atrevimiento se ponen a pintar el mapa del Perú con diversos colores? O sea, eso es irreal. Los partidos políticos están en crisis. Si la gente ha acudido a votar es porque acá hay multa, el voto es obligatorio. Hay que pisar tierra. Acá no va a haber endose. El endose es el endose de los partidarios. Pues ¿cuántos son los partidarios? ¿Son 100? ¿Son 500? ¿Son 1000? Ya hay que ser generosos. ¿Son 10.000 a nivel nacional? O sea, yo creo que aquí los partidos están pecando de soberbia, ¿no? Y eso para la foto electoral, para el discurso electoral puede ser muy bueno, pero para construir nación, para construir institucionalidad, yo creo que se hacen un flaco favor. Ahora, yendo a tu pregunta con el Congreso de la República, bueno, ya el panorama está es casi en 72 congresistas que va a tener el fujimorismo. Con la mayoría absoluta que haga una alianza, van a poder aplicar a la nación, al Defensoría del Pueblo, o sea, todas las instituciones del Estado la van a poder controlar, ¿no? Entonces, inclusive, en caso de no ser elegidos, van a poder vacar al presidente de la República. Claro, pero ahí permíteme acotar acá, Jesús, a lo que Dante habla, es muy cierto, y necesitamos, y debería ser un motivo para que haya presión mediática, que los medios lleven en la agenda de que esta elección que está pendiente del Contralor, del Defensor del Pueblo, los miembros de TC, de jurado, esto que haya o que se debata y que la opción sea de que el Congreso que estamos ahora culminando de una vez lo elija. Porque si esperamos que el nuevo Congreso elijan a estas autoridades que está pendiente, ojo, ahí sí puede haber preocupación porque va a haber una mayoría fujimorista y que podría estar direccionado a la elección de ciertos personajes. Este Congreso que se va debería elegir ahora en los próximos meses que le quedan, tenemos mayo, junio y julio, para que puedan poner en la agenda el debate y se elija de una vez y no esperar que el nuevo Congreso los elija. Eso es lo que me manifestaba Luis Iberico, ¿no? Que debería ya, por ejemplo, Marisol Pérez también, la congresista se mostró a favor de este mismo. Ya nombrar al defensor del pueblo, siempre tenemos un defensor encargado. Bueno, sí, evidentemente tenemos que mencionar y ser claros y precisos, ¿no? Y decir que este Congreso de la República siempre ha demostrado incapacidad para poder mandar, para poder organizar, porque siempre se ha visto intereses muy particulares por parte de los congresistas en las comisiones o en los equipos de trabajo que se formen. Estuve escuchando muy atentamente lo que acaba de mencionar Dante, lo que acaba de mencionar Nino con respecto a lo que va a pasar en un futuro pues gobierno de Keiko Fujimori, pero hay que ¿no? entender también, Hans, que congresistas electos por Fuerza Popular están muy cuestionados con denuncias penales. Y yo justamente tengo una información que hay 16 virtuales congresistas que tienen historia judicial. Exacto. 9 tienen sentencia por alimento, peculado o colisión, mientras que otros 7 tienen investigaciones en trámite por homicidio culposo o asociación ilícita. Entonces, ¿qué gobierno nos espera? ¿Qué Congreso nos espera? Por Dios, que Dios nos libre de esto. Porque se nos vienen cosas peores, se nos vienen cosas malas. Justamente lo acaba de mencionar Pedro Pablo Kuczynski por un tema de estrategia que yo no le creo personalmente, cuando dice de que tiene que haber un equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo.
porque eso permitiría que se fuera una autocracia y eso sí es peligroso para la democracia. ¿Tú Pero piensas que se vuelve la dictadura? yo pienso que sí. Gane o no gane Keiko Fujimori, regresa a la dictadura autócrata, esa dictadura canibalesca, donde las empresas transnacionales fueron las beneficiadas y que el día de hoy se paga con sangre en la Amazonía, se paga con sangre en las provincias, donde pues se ve pues todo este tipo de cosas por parte de la minera, ¿no? Lamentablemente, yo digo, la democracia, a mí sí me interesa, pero le interesa a la mayoría de peruanos. O sea, yo he escuchado a muchos madres de familia que dicen la democracia no se come ni de derechos humanos. Y lamentablemente hay una muy escasa cultura democrática. La gente quiere que le resuelvan su problema de seguridad ciudadana. En primer lugar, la gente quiere educación, quiere que le apoyen en la vivienda, los comedores quieren más alimentos. ¿Eso lo va a dar PPK, lo va a dar Keiko Fujimori? Yo creo que sí, porque va a haber un clientelismo, ¿no? Comenzando por los comedores, los vasos de leche, no estoy hablando mal de los que están ahí, pero es una estrategia que lo van a utilizar. Van a utilizar programas... ¿Ese clientelismo de dónde vino? Por ejemplo, la década del 90, ¿cómo llegó el clientelismo a los comedores populares, en los asentamientos humanos, en los lugares más apartados del país? Así, y mucho ya se está hablando de eso. Es decir, la calle, o sea, ¿no? la calle va a salir, va a haber expresión, va a haber fuerza. Entendamos que en el primer Fujimorismo se destruyó los sindicatos. Se barrieron los sindicatos. Despido laboral. Y lo que queda ahora del sindicalismo y de organización se va a terminar por destruir también. O sea, estamos en un retroceso democrático, pero yo sí creo que al menos se va a poder controlar el tema, por ejemplo, de la inseguridad ciudadana, de una forma. Y eso va a generar un bolsón electoral para el Fujimorismo. Mira, ya Kenji dice que le gustaría ser el próximo presidente. Eso significa una reforma constitucional, porque el mismo Fujimori dijo que los familiares, los esposos, los padres, los hermanos no pueden candidatear del presidente, ¿no? ¿Qué pasó con el papá de Ollantumala, que quiso ser vicepresidente? El Jurado Nacional de Elecciones dijo que no podía, ¿no? Le puso el parche. Le pusieron el parche, no podía hacerlo. Entonces, eso significa una reforma constitucional, ¿no? Para que él, ya sin haber ganado Keiko Fujimori, ya se siente triunfador y dice, yo voy a ser el siguiente. O sea, ya se quiere instalar una dinastía aquí en el Perú. La gran pregunta antes es, ¿lo va a hacer? No, y además no no, es tratado sí, ser no. candidato presidencial, o sea, no llega ni a Eso es lo más asumir. preocupante. Eso es preocupante, Nino. Sí, o sea, el tema aquí es que se está instalando una fujimocracia en nuestro país, del cual no podemos Tú mismo lo has hacer dicho, ahora nada. fujimocracia. ¿Por qué? Porque ya automáticamente tenemos a al hijo del ex presidente cuestionado, presidente del Congreso, que de acuerdo, ¿no?, al sistema del reglamento de parlamentario debería asumir funciones como presidente del Congreso, siendo el más votado. Exacto. Por una grandísima cantidad de votos de respaldo popular en esta elección. Ahora, lo que se habla internamente en el Fujimorismo, ¿qué tanto esto sea o no favorable para justamente la imagen de la nueva representación parlamentaria? Entonces, donde salta el cuadro de Chacón, que Chacón podría asumir en todo caso esto, pero yo me imagino un hipotético caso que no sea así, que Fujimori o Kenji Fujimori asuma la presidencia, el 26 se instale la junta preparatoria, el 27 elegimos al nuevo presidente, que es él, y el 28 de julio Kenji Fujimori con la banda presidencial por unos segundos, y si es que gana su hermana, él entrega la banda a la hermana del Yo presidente. creo que eso sí va a ser cierto. Yo creo Esa es una que eso película. sí se va a dar. Esperemos que no. Yo pienso que sí, no soy no quiero No desanimar a por no nadie. decir que Keiko Sí, gane, sí yo se me va a dar. refiero a la forma, Por porque van a decir que estamos marcando Claro, una línea. Y eso por una sencilla razón, Nino. Ustedes han escuchado a Kenji Fujimori en un medio de comunicación abierto, donde dice bien claro, nuestro plan estratégico siempre ha sido tener el poder absoluto, ¿no?, del Congreso. Ese es su plan, y lo están logrando. ¿Y tú crees que Kenji Fujimori va a dejar de lado y no ser presidente del Congreso de la República? Yo creo que sí, sí lo va a hacer, porque tiene todo el respaldo de la gente. Pero lo que percibo, por ejemplo, es un aprecio personal, ¿no? Están desesperados por llegar al poder. Claro que sí, y desesperado de liberar a los cientos y tantos funcionarios de su gobierno y de su padre que están cumpliendo condena por Vladimiro corrupción. Montesino es uno de ellos, Exacto. es su padre, Alberto Fujimori. Totalmente de acuerdo. Entonces, la gran pregunta de fondo es, ¿no?, ¿qué tanta credibilidad va a tener Keiko Fujimori en esta segunda vuelta, ¿no? Si es que se ha desligado del pasado fujimorista o no. Esa es una gran pregunta. Ahora, yo no soy un anti-Keiko, yo no soy anti-fujimorista,
porque también el señor Pedro Pablo Kuczynski también tiene una historia muy tormentosa y que tiene que esclarecer, ¿no? Es cuando él fue funcionario del Banco Central de Reserva en 1967, a finales del gobierno de Belaúnde Terry, ¿no? Donde él fue funcionario y justamente armó estos lobbies, que él sabe hacerlo, pues por beneficiar al International Petroleum Company, donde se llevaron 17 millones de dólares del fisco peruano. Son las transnacionales. De las transnacionales. ¿Cuándo el gobierno de Velasco Alvarado pues estatizó justamente esta empresa? Porque no había cumplido con el pago del precio del barril como se acordó en un documento. Entonces las cosas claras. Señor Pedro Pablo Kuczynski tendrá que explicar a la ciudadanía ahora, no después, ahora, sobre qué pasó con la famosa página 11. Esa página 11 muy cuestionada, donde lógicamente se beneficiaron a esta transnacional y se llevaron 17 millones de dólares, cuando el señor Pedro Pablo Kuczynski fue funcionario del Banco Central, ¿no? De la Reserva. Entonces, por favor, tenemos que ser consecuentes, ciudadanos. Ahora, lo que acaba de decir Dante, hay una poca cultura política. No se ha retirado la educación cívica de los colegios, ya no hay. Entonces, por Dios nos libre de esto. Pero increíblemente estamos en un sistema democrático, y nosotros como demócratas Ir a votar es un deber democrático. tenemos que aceptar el resultado electoral. Claro, ese sistema democrático es el que nos ponen yo no ahora he visto que Verónica haya ido a abrazar y a felicitar a Keiko Fujimori, ¿no? Porque se suele hacer en una democracia, ¿no? Pero que finalmente se decía que la voz del pueblo es la voz de Dios. No muchas veces. Pero tenemos este escenario, nuevamente volvemos con esta frasecita en que nos ponen al final siempre, elegir entre el cáncer y el SIDA. Tenemos personajes que están cuestionados, pero uno de los dos va a tener que ser el próximo presidente de Perú. El tema aquí es justamente eso, lo que hablamos en corte, justo Jesús, sobre la forma en que votan nuestros electores, la ciudadanía, los disparadores emocionales, que muchas veces solamente la simpatía es lo que resulta la decisión para el elector y no las propuestas que muy pocos informan sobre la historia de vida del personaje, sobre qué propone, sobre sus antecedentes, su pasado. Eso es preocupante en nuestro país. Exactamente. 11:45, nos vamos nuevamente a una pausa y regresamos aquí con este gran debate, este gran análisis del proceso electoral.